Arturo González, periodista, nos ofrece un excelente título que promete un excelente contenido, de la utopía democrática a la distopía autocrática. Arturo, un gusto saludarte, muy buenos días. Juan, Marcela, buen día a todo el auditorio, ¿cómo están? Con el gusto de Bueno, saludarte. pues igualmente, una realidad que estamos viviendo en estos días, en estos años de cambio de era, y que como otros cambios de era presentan contradicciones importantes que se evidencian sobre todo en la lucha de conceptos, de esquemas, de sistemas. Y por ejemplo, vivimos un momento en el que la seguridad se plantea como opuesta a la libertad, la seguridad nacional principalmente, o también la seguridad opuesta a la privacidad, la libertad de expresión contra la verdad pública, con todo esto que hemos visto de las fake news, las noticias falsas, o en planos más políticos, la celeridad autoritaria, que es ponderada por ciudadanos y gobiernos, contra esta cautela democrática, este proceder templado de los procesos democráticos. Luego parece que la urgencia nos lleva a pensar que es necesario tener un líder fuerte que actúe incluso por encima de la legitimidad democrática y actúe también por encima a veces incluso de la ley, lo cual es preocupante y eso altera el orden democrático. Tenemos también esta visión globalista contra el nacionalismo imperante en muchos discursos, en muchas realidades que vemos hoy en varias partes del mundo, y este conservadurismo contra el progresismo que también se ha manifestado de distintas maneras. Pero no solo es una cuestión de revisar estas contradicciones, esta lucha de opuestos o aparentes opuestos. También hay que discutir sobre todo de los riesgos que esto implica, de los riesgos a donde nos está conduciendo esta dicotomía, esta polarización, este hacer las cosas a costa de los procesos democráticos. Y viene a colación esta reflexión por la reciente detención en Londres de Julian Assange, este fundador de Wikileaks, la organización encargada de revelar la mayor cantidad de cables diplomáticos del gobierno de Estados Unidos, en donde se pudo dar cuenta de la forma en la que el gobierno estadounidense espiaba literalmente a medio mundo. Y cuando me refiero a medio mundo es que era lo mismo a gobiernos aliados que a gobiernos enemigos, a ciudadanos afines que a ciudadanos opositores, a gente que incluso era impensable o tal vez no estaba dentro del radar como para ser considerada para espiarse, ¿no? Esto que se dio a conocer en años pasados y que causó un verdadero terremoto político en la escena internacional y que comprometió severamente la credibilidad del gobierno norteamericano, pues ha marcado un parteaguas sobre el paradigma de conducción de los gobiernos. La filosofía o la premisa bajo la que actúa la organización de Julian Assange es que no puede existir un gobierno democrático sin transparencia y una cabal rendición de cuentas, y tampoco puede existir un gobierno democrático sin el respeto a la privacidad de los gobiernos, de los ciudadanos particulares, una privacidad que tiene que ser respetada por los gobiernos. Pero qué difícil este planteamiento en un mundo donde actualmente, día a día, vamos renunciando a esa privacidad. También vamos renunciando a nuestra libertad en aras de la seguridad y en aras de obtener beneficios de los grandes dispositivos tecnológicos y que nos ofrece lo que deberíamos comenzar a llamar ya esta oligarquía tecnológica, que nos invita a formar parte de una red a cambio de ceder nuestros datos personales. Bueno, esa sesión
o esa concesión que hacemos constantemente ahora está siendo aprovechada por los gobiernos para imponer modelos de seguridad en donde se justifica que un ciudadano pueda ser vigilado en la calle e incluso dentro de su casa a través de sus propios dispositivos. Algo que ya hacen, por ejemplo, las empresas tecnológicas para ofrecernos publicidad, escuchar nuestras conversaciones, identificar palabras clave para a partir de ahí generar productos que puedan engancharnos. Bueno, esto también puede ocurrir con los gobiernos y es al final lo que Julian Assange logró revelar. Del otro lado, obviamente, la visión del poder es que Julian Assange es un enemigo público que atenta contra la seguridad nacional de los estados, principalmente de Estados Unidos. Es una visión que se basa en que un gobierno debe tener secretos de Estado que no debe informar para no perder efectividad en el control y en una de las facultades principales de los estados, que es ofrecer seguridad. Ahí está esa lucha, está manifiesta, y lo preocupante de ello es que hay gobiernos de otros países no desarrollados y gobiernos subnacionales que están replicando estos modelos que vemos, por ejemplo, ya muy avanzados en gobiernos autoritarios como el de China o de Rusia, en donde se justifica a través de cualquier artilugio legal que se pueda vigilar las 24 horas del día a un ciudadano, no solo para ver su comportamiento, si no es un delincuente o si está cometiendo hechos fuera de la ley, sino incluso también como una manera de control político. Y vemos cómo esta tecnología de cámaras de reconocimiento facial o estos equipos de espionaje sofisticado para intervenir teléfonos se están vendiendo en todo el mundo, y ya lo hemos visto en México con el famoso caso de Pegasus, este software que se reveló para espiar a opositores del gobierno anterior. Lo curioso y lo paradójico de todo este proceso de réplica es que tenemos cada vez gobiernos más opacos y discrecionales que no rinden cuentas, que se niegan a la transparencia, y por el otro lado, gobiernos que están vigilando a los ciudadanos. Esos mismos gobiernos que no rinden cuentas, que son opacos, se dedican ahora a vigilar al ciudadano como si el problema principal de la democracia fuera el ciudadano mismo y no los gobiernos que no cumplen con los estándares mínimos democráticos. Aquí tenemos que hacernos una pregunta, Juan, Marcela y auditorio. ¿Es en realidad la adquisición de toda esta tecnología un asunto real de seguridad o es un asunto de control político? Y vuelvo a hacer la pregunta porque me parece fundamental. ¿Es un asunto de seguridad o es un asunto de control político? Tenemos que cuestionarlo y tenemos que intentar responderlo. ¿Cómo? Cuestionando a los gobiernos, cuestionando a nuestros gobernantes. El panorama que estamos construyendo hoy, no solo en México, sino en otras partes del mundo, es verdaderamente preocupante. Si George Orwell, autor de 1984, esta novela distópica por antonomasia, creadora del concepto del Gran Hermano, se diera cuenta de lo que está ocurriendo hoy, creo que incluso él se espantaría. ¿Por qué? Porque estamos transitando hacia un modelo político en donde tenemos gobernantes cada vez más cínicos y más antidemocráticos, incluso a pesar de haber sido electos por la vía democrática, y ciudadanos cada vez más temerosos y tolerantes, y esto es lo preocupante, a políticas autoritarias. Pues, estamos aceptando el ejercicio de esas políticas autoritarias y la cesión de nuestros derechos de libertad y privacidad en aras de una falsa seguridad. Precisamente cuando estaba escuchándote y sobre todo en el título de la utopía democrática a la distopía autocrática,
Lo que se me vino a la mente fue precisamente 1984, Big Brother is watching, el gran hermano te vigila. Y a la pregunta que tú haces, creo que son los dos, ¿no? Es, por un lado, la cuestión de seguridad, pero más que nada el control político. Y ambas están relacionadas entre sí. Y bueno, por supuesto que ahorita la lucha entre los países, entre Rusia, China, Estados Unidos y todo esto que estamos viendo en esta confrontación tiene que ver precisamente con ese control político, ¿no? A través de las mismas redes y a través de la tecnología de la información. Sí, y el planteamiento que haces, que pueden ser las dos, la seguridad y el control político, yo pregunto, en el caso de México, ¿en realidad se trata de un tema de tecnología? Es decir, ¿el gobierno no puede enfrentar al crimen porque carece de la tecnología? ¿O el gobierno no puede enfrentar al crimen porque no cuenta con los recursos humanos capaces o la voluntad incluso para hacerle frente? O sea, ¿de qué serviría tener un sistema tecnológico tan avanzado si, por ejemplo, nuestras instituciones no funcionan en materia de procuración de justicia o de investigación de delitos? No serviría de nada. Y es lo que están cuestionándose algunos ciudadanos en China. O sea, ¿en verdad el gobierno chino quiere vigilar para mantener la seguridad nacional del Estado o quiere vigilar para establecer el control político, para evitar que haya subversión, para evitar que haya disidencia? Lo preocupante es que este modelo autocrático que se está construyendo en Oriente está siendo replicado y está siendo utilizado por políticos y gobernantes en Occidente. Y el mismo Donald Trump ha tenido desplantes también autoritarios y gobiernos subnacionales lo están teniendo a lo largo y ancho de América y de Europa. Es preocupante lo que está ocurriendo. Parece que no nos estamos dando cuenta de lo grave que esto implica y escuchamos cada vez más voces que dicen: prefiero tener seguridad aunque tenga que sacrificar mi libertad y tenga que sacrificar mi privacidad. El problema de esto es que por estar pensando en esa seguridad que nos prometen los gobiernos, estamos renunciando a la vocación democrática, aquella que era la gran utopía del siglo XX, crear un modelo democrático de participación ciudadana, y ahora este modelo en donde los ciudadanos renuncian a esos derechos con tal de mantener cierta estabilidad o cierta seguridad. Creo que es preocupante y tenemos que discutir el tema. Pero la libertad es en riesgo de todas las maneras posibles, Arturo, no nada más desde la perspectiva de los gobiernos de cada uno de los países, sino ya una intromisión mucho más allá. Esto que se ha anunciado de que al otorgarte tu visa vas a tener que revelar qué es lo que haces en tus redes sociales o qué es lo que posteas o qué es lo que... Digo, es un atentado contra la libertad, nos guste o no nos guste. No, bueno, es totalmente es un atentado contra la libertad, como es un atentado contra la libertad que desde el púlpito presidencial Donald Trump o el mismo Andrés Manuel golpee a la prensa como lo ha estado golpeando. También eso es un atentado contra la libertad. Que propaguen desde instituciones noticias falsas, que se confunda deliberadamente a la población, todo eso es un atentado contra la libertad. Que no se rindan cuentas del proceder de esos gobiernos y en cambio pongan el foco sobre ciudadanos particulares, como lo han hecho gobiernos de Estados Unidos y como lo ha hecho el gobierno mexicano. Es un atentado contra la libertad. Dice... Sigue hablando. Ah, perdón, te interrumpí, Arturo. No, ya terminé la idea. Te decía Wiki Ciudadano, te tuitea, siempre muy interesantes las reflexiones de Arturo. Muchísimas gracias. ¿Algún punto de contacto, Arturo, por favor? Claro que sí, nos leemos en Twitter, @ArtGonzaga. Muchísimas gracias.